Durante 50 años, Plutón ha sido un misterio, clasificado como planeta, rebajado a planeta enano y luego olvidado en los confines helados del sistema solar. Pero hace poco, el telescopio James Webb acaba de descubrir algo que nadie esperaba. Plutón se está enfriando a sí mismo, y de una manera que desafía todo lo que creíamos saber sobre este mundo distante. Imagina por un momento un mundo tan frío que el nitrógeno, el oxígeno y el metano son hielo sólido. Imagina una atmósfera tan delgada que apenas existe, donde la presión es 1000 veces menor que en la Tierra. Imagina cráteres de hielo antiguo, montañas de agua congelada tan duras como el acero, y en la superficie algo extraño está sucediendo. Ese es Plutón, y lo que el James Webb acaba de encontrar allí nos ha sorprendido a todos. Hace apenas unos meses, el telescopio James Webb detectó una misteriosa señal en la superficie de Plutón. No era una señal de radio, no era una transmisión de otro mundo buscando respuestas, era algo mucho más fundamental, una firma espectral, una huella digital química que solo aparece en un lugar específico del espectro infrarrojo. A una longitud de onda de 5 y 11 micrómetros, el telescopio detectó algo que absorbe luz de una manera que no coincide con ninguna molécula conocida que hayamos visto antes en todo nuestro sistema solar. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Esa misma firma espectral aparece también en Titán, la luna más grande de Saturno. Dos mundos, separados por miles de millones de kilómetros, compartiendo el mismo misterio químico. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que los científicos creen que saben exactamente qué está causando esto, y la respuesta está en cómo Plutón se enfría a sí mismo. Hace 65 años, cuando la NASA envió la sonda New Horizons para fotografiar Plutón, descubrimos algo inesperado. El planeta enano tiene una neblina azul. Una neblina completa que envuelve todo el mundo, visibles desde el espacio, de un color azul oscuro que parecía imposible. ¿Cómo podía existir una neblina en un mundo tan frío? ¿De dónde venía? Los científicos comenzaron a investigar y la respuesta fue revolucionaria. La neblina azul de Plutón se forma cuando la luz ultravioleta del Sol golpea la atmósfera del planeta enano. Esa radiación ultravioleta hace que el nitrógeno y el metano, los componentes principales de la atmósfera de Plutón, reaccionen entre sí. El resultado de estas reacciones son moléculas orgánicas complejas llamadas tolinas, rojo oscuro y azul oscuro, que flotan en la atmósfera de Plutón y le dan ese color característico. Es como si el planeta estuviera envuelto en una neblina de materia orgánica creada por el mismo Sol que está a casi 6.000 millones de kilómetros de distancia. Pero lo que el James Webb acaba de descubrir es que hay más tolinas de las que creíamos. No solo en la atmósfera, sino también en la superficie. Y esas tolinas, esos compuestos orgánicos complejos, tienen propiedades que nadie había considerado antes. Absorben luz infrarroja de una manera muy específica. Absorben luz a 5 y 11 micrómetros con una intensidad que sugiere que hay moléculas desconocidas. Moléculas que no hemos catalogado todavía en nuestras bibliotecas científicas. Moléculas que podrían ser nuevos tipos de compuestos orgánicos formados bajo las condiciones extremas de Plutón. ¿Pero por qué es esto importante? ¿Por qué el James Webb estaba observando a Plutón en primer lugar? La respuesta tiene que ver con una de las preguntas más fundamentales de la astrobiología. ¿Dónde encontramos vida en el universo? Durante años, los científicos han pensado que la vida solo podía existir bajo condiciones muy específicas. Órbitas habitables, agua líquida, luz solar, temperaturas moderadas. Pero en los últimos años, hemos descubierto que la vida podría ser mucho más extraña, mucho más adaptable de lo que jamás imaginamos. Y eso incluye mundos como Plutón. Plutón es un laboratorio químico natural. Es un lugar donde moléculas complejas se forman bajo radiación ultravioleta, donde la química orgánica ocurre a temperaturas que congelas el dióxido de carbono. Es un lugar donde podríamos estar viendo los bloques de construcción de la vida bajo condiciones que son completamente ajenas a cualquier cosa que hayamos experimentado en la Tierra. Por eso el James Webb estaba allí. Por eso los científicos querían saber exactamente qué estaba sucediendo en la superficie de Plutón. Lo que hace que el descubrimiento sea aún más intrigante es que ocurre tanto en Plutón como en Titán. Titán es el mundo más fascinante del sistema solar exterior.
es la única luna con una atmósfera densa, una atmósfera más gruesa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno con capas de metano líquido. En Titán llueve metano. En Titán hay lagos de etano y propano en los polos. En Titán la temperatura es tan baja que el metano se comporta de la manera que el agua se comporta en la Tierra. Y en esa atmósfera gruesa, bajo la radiación ultravioleta del Sol lejano, ocurre una química orgánica increíblemente compleja. Las moléculas caen constantemente desde el cielo de Titán, acumulándose en la superficie, creando un depósito de materia orgánica que los científicos creen que podría ser un precursor de la vida. El hecho de que Plutón comparta la misma firma espectral que Titán sugiere que ambos mundos están creando moléculas similares. Ambos están haciendo química orgánica bajo radiación ultravioleta. Ambos están produciendo compuestos que no hemos visto antes, compuestos que absorben luz de una manera única. ¿Qué podría ser? Los científicos tienen varias teorías. Podría ser un nuevo tipo de tolina, una variante que contiene más nitrógeno o más carbono de lo que esperábamos. Podría ser un polímero, una molécula gigante formada por la combinación de miles de átomos más pequeños. Podría ser incluso una molécula que contiene silicio o fósforo, elementos que raramente encontramos en los compuestos orgánicos que estudiamos normalmente. La verdad es que no sabemos, y ese es exactamente el punto. En la era del James Webb, uno de los telescopios más poderosos jamás construidos por la humanidad, nos encontramos observando a Plutón y encontrando misterios que no podemos resolver. Encontramos firmas químicas que no podemos identificar. Encontramos moléculas que no están en nuestros libros de texto. Y eso es extraordinario. Eso significa que hay mucho más por aprender. Pero ¿cómo se enfría Plutón a sí mismo? Aquí es donde la historia se conecta de una manera inesperada. La radiación ultravioleta que crea estas moléculas orgánicas complejas también causa que Plutón pierda energía. Cuando una molécula absorbe luz ultravioleta, se excita, salta a un estado de energía más alto. Cuando esa molécula vuelve a su estado normal, libera esa energía como calor, pero en la mayoría de los planetas, ese calor se disipa en todas direcciones. En Plutón, la neblina azul hace algo diferente. Esa neblina absorbe el calor infrarrojo que Plutón intenta irradiar al espacio. Es como si la atmósfera fuera una manta térmica, atrapando el calor. Pero espera, eso significaría que Plutón se calentaría, no que se enfriara. Y aquí viene el giro. Las moléculas orgánicas complejas, que crean esa neblina azul, tienen otra propiedad. Son muy eficientes emitiendo radiación infrarroja en longitudes de onda muy específicas. Son como antenas que sintonizan perfectamente con las frecuencias que el universo frío usa para irradiar calor. Entonces, lo que ocurre es esto. Plutón absorbe radiación ultravioleta del Sol. Usa esa energía para crear moléculas orgánicas complejas. Esas moléculas absorben el calor infrarrojo que intenta escapar de Plutón, pero luego irradian ese calor en longitudes de onda que escapan fácilmente al espacio profundo. El resultado neto es que Plutón pierde energía de una manera muy eficiente, se enfría a sí mismo, y lo hace a través de su propia química. Los científicos llaman a este proceso ciclo de Plutón. No es lo mismo que el efecto invernadero que experimentamos en la Tierra, es lo opuesto. Es un proceso de enfriamiento, un ciclo, donde el mismo mecanismo que crea la vida potencial, la química orgánica, también causa que el planeta pierda calor de una manera extraordinariamente eficiente. Es un descubrimiento que tiene implicaciones enormes para cómo entendemos los mundos helados del sistema solar. Porque si Plutón puede enfriarse a través de su propia química, ¿qué significa eso para lugares como Europa, la luna de Júpiter, donde el agua líquida podría existir bajo el hielo? ¿Qué significa eso para Encélado, otra luna con un océano subterráneo? ¿Qué significa eso para cualquier cuerpo helado del sistema solar, donde la química orgánica compleja podría estar ocurriendo justo bajo la superficie? El descubrimiento del James Webb abre un universo completamente nuevo de posibilidades. Sugiere que los mundos helados no son lugares dormidos y muertos. Sugiere que podían ser laboratorios químicos activos, lugares donde la materia orgánica se crea constantemente, donde los procesos químicos fundamentales están sucediendo a temperaturas que nunca habríamos considerado posibles. Sugiere que la vida, o al menos sus precursores químicos, podría ser mucho más común en el universo de lo que jamás imaginamos. Pero el descubrimiento también plantea nuevas preguntas. Esa firma espectral a 5 y 11 micrómetros,
Esa absorción de luz que no coincide con ninguna molécula conocida, ¿qué es exactamente? Los científicos tienen teorías, pero ninguna de ellas es definitiva. Algunos creen que podría ser una molécula de nitrógeno complejos, quizás cianuro de hidrógeno polímero. Otros piensan que podría ser una mezcla de tolinas con propiedades especiales. Algunos incluso han sugerido que podría ser una forma de arcilla mineral llevada por el viento desde las montañas de hielo de Plutón. Polvo que se mezcla con la atmósfera y crea esa firma espectral. La verdad es que no sabremos la respuesta definitiva hasta que podamos analizar la superficie de Plutón de cerca. Y eso podría no suceder durante décadas. La NASA está considerando una misión de seguimiento, algo que podría alcanzar Plutón a mediados de este siglo. La sonda que envíen tendría instrumentos sofisticados capaces de analizar la composición exacta de esa sustancia misteriosa. Tendría espectrógrafos que pudieran dividir la luz reflejada en sus componentes y crear un mapa detallado de qué moléculas exactamente están presentes en la superficie y en la atmósfera de Plutón. Esa misión, cuando finalmente ocurra, podría revolucionar nuestro entendimiento de los mundos helados del sistema solar. Mientras tanto, el James Webb continúa observando, continúa buscando esas firmas espectrales únicas en otros mundos. Continúa revelando misterios que los telescopios anteriores nunca pudieron ver, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender la complejidad del universo que nos rodea. Plutón, durante mucho tiempo ignorado como un pequeño mundo sin importancia en los bordes del sistema solar, se ha convertido de repente en uno de los mundos más interesantes que tenemos. Un lugar donde la química crea el hielo, donde las moléculas se enfrían a sí mismas, donde los misterios químicos están esperando a ser descubiertos. Vivimos en una época en la que los mundos que pensábamos que eran simples se están revelando como complejos. Mundos que pensábamos que estaban muertos están mostrando signos de química dinámica y constante. Mundos que pensábamos que eran inhóspitos podrían, en realidad, ser ideales para formas de vida que nunca hemos imaginado. El descubrimiento del James Webb sobre Plutón nos recuerda que el universo es mucho más extraño, mucho más fascinante y mucho más vasto de lo que cualquiera de nuestras predicciones podría captar. Y eso, en esencia, es la maravilla de la exploración espacial. Eso es lo que nos impulsa a seguir mirando hacia el cielo, seguir buscando, seguir haciendo preguntas, porque cada respuesta que encontramos nos abre nuevas puertas, nuevas preguntas, nuevos misterios que esperan a ser descubiertos. ¡Hasta la próxima, exploradores!